que con una hora es suficiente. Ya la siguiente semana continuamos la siguiente y así terminamos todo, ¿no? No es complicado, ¿no? A ver, ya sabemos nosotros, de acuerdo a las asesorías anteriores, qué cosa es un contrato, ¿no? Es un acuerdo de voluntades destinadas a generar consecuencias jurídicas patrimoniales. Eso es lo que es, en este caso, un contrato. Y no lo digo yo o no lo dice Aníbal, lo dice el mismo Código Civil en el artículo 1351, que dice que el contrato es el acuerdo de dos o más partes destinados a crear, regular, modificar o extinguir relaciones patrimoniales. ¿Y qué tipo de relaciones jurídicas patrimoniales genera un contrato? Lo dice también el artículo 1402, que dice que el objeto de un contrato es crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. Entonces los contratos generan obligaciones. Es un acuerdo de voluntades que está destinada a generar obligaciones. Por ejemplo, si yo celebro con Fernando un contrato de arrendamiento, entonces ambos hay un acuerdo de voluntades para generar una relación entre Fernando arrendatario y José arrendador, ¿no? Es una relación jurídica patrimonial, específicamente una obligacional, ¿no? En una compraventa, comprador y vendedor, en una donación, donante y donatario, en un contrato de comodato, comodante, comodatario, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, como los contratos generan obligaciones, dependiendo del tipo de obligación que genera un contrato, existe un tipo contractual distinto. Por ejemplo, si en un contrato un sujeto se obliga a pagar un precio y otro sujeto se obliga a transferir la propiedad, esas obligaciones que va a generar el contrato provoca que a ese contrato se le llame compraventa. Y se llama compraventa por las obligaciones que genera ese contrato. Si en un contrato, por ejemplo, un sujeto se obliga a otorgar el uso de un bien y el otro sujeto se obliga, por ejemplo, a pagar una renta, esas obligaciones que genera ese contrato hace que un contrato se llame arrendamiento. Entonces, dependiendo de las obligaciones que genera el contrato, existe un tipo contractual distinto. Contrato de compraventa, arrendamiento, comodato, mutuo, permuta, prestación de servicios, contrato de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace a un tipo contractual distinto del otro son las obligaciones que genera. Y claro, tienen que estar estas obligaciones, porque si no se dan esas obligaciones, obviamente no es ese tipo contractual, será otro tipo contractual. Por ejemplo, en la compra-venta, para que un contrato sea compra-venta, un sujeto tiene que obligarse a transferir la propiedad y el otro tiene que obligarse a pagar un precio en dinero. Si no existen esas otro tipo de contrato. Por ejemplo, imagina de una casa a Roberto y Roberto no se obliga a nada. Eso no es contrato de compra-venta. Ese es un contrato de donación, ¿sí o no? Porque solamente un sujeto se obliga a transferir la obligación de propiedad y el otro no se obliga a nada. Eso es compra-venta, no, eso es donación, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo me obligo a otorgar, por ejemplo, a Brenda una cantidad de dinero periódicamente hasta que se esto tampoco es un contrato de renta vitalicia, ¿no? Y así, las obligaciones, el tipo de obligación que se va a generar va a provocar el tipo contractual para cada uno de ellos. En otras palabras, los tipos contractuales dependen de las generaciones de las obligaciones de un contrato. Dependiendo de qué tipo de obligación se genera, existe un tipo contractual distinto. ¿Ya? Muy bien. Tienen que estar esas obligaciones. Si no son esas obligaciones y son otra cosa, no es compraventa, ¿ah? No es compraventa, ¿ya? Enfoquemos un poquito más en la compraventa. Por ejemplo, en la compraventa habíamos dicho que un sujeto se obliga a transferir la propiedad y otro sujeto se obliga a pagar un precio en dinero. Eso es lo que nos dice el tipo contractual. Ahora imaginemos que Gracie dice al doctor, le dice, doctor, quiero que me venda su automóvil,
¿no? Me venda su automóvil, es decir, me transfiera la propiedad de su automóvil, y yo, en vez de entregarle dinero, voy a ser su abogada por 2 años. Muy bien. En ese caso, en ese ejemplo, no es un contrato de compra-venta. Si bien Aníbal se obliga a transferir la propiedad del carro a Gracie, Gracie no se está obligando a pagar un precio en dinero, no. Ella se está obligando a realizar un trabajo, un servicio llamado, pues, el servicio del derecho, que es en este caso ejercer la defensa legal en su estudio jurídico. Entonces, eso no es un pago en un precio en dinero. Por lo tanto, ese contrato no es de compra-venta, es otro tipo contractual. Y esto es importante que sepan ustedes, ¿ya? Estas obligaciones hacen un tipo contractual distinto. Si no están esos tipos contractuales, si no están estas obligaciones en el tipo contractual, es otro tipo contractual, ¿no? No es un contrato de compra-venta si es que no se paga un precio en dinero. No es contrato de compra-venta si es que no se transfiere una propiedad. Es otra cosa, pero no contrato de compra-venta. Entonces, dependiendo de las obligaciones que genera un contrato, existirá un tipo contractual distinto. Existen infinidades. Existen contratos que son típicos, que tienen una tipificación en el Código Civil, en una ley especial, o contratos atípicos que no tienen una tipificación, pero que el ordenamiento jurídico permite. Recordemos que en el ámbito contractual, en el derecho civil, se rige el principio de la autonomía de la voluntad. Aquí las partes pueden crear las obligaciones que desean y por lo tanto los contratos que deseen, en la forma que deseen, siempre y cuando no contravengan normas de orden público y buenas costumbres o en forma general al ordenamiento jurídico. Ya yo puedo realizar cualquier tipo de contrato siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico, al ordenamiento jurídico, ¿no? Y claro, si es que no está tipificado ese contrato, se llamará pues contrato atípico. Ahora, para el doctor, él considera que el contrato atípico es lo mismo que innominado y los contratos típicos es igual que nominados. Para el doctor no existe diferencia en esta clasificación. Para otros autores sí hay una distinción. Los nominados e innominados es aquellos que tienen nombre o aquellos que no tienen nombre. Y típicos y atípicos, en cambio, son aquellos que tienen un desarrollo normativo y aquellos que no tienen un desarrollo normativo. Por ejemplo, para estos autores dicen el contrato, por ejemplo, de franquicia. Es un contrato que es nominado porque tiene un nombre en el mundo, ¿no? Pero no está tipificado en el Código Civil. Por lo tanto, es un contrato atípico, pero innominado. Disculpa, nominado, ¿no? Claro, eso es un tema de distinción dogmática. Para el doctor no se hace problema en esta distinción, para él es lo mismo. Decir atípico o innominado es lo mismo que decir típico y nominado es lo mismo para el doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dependiendo de las obligaciones que generan, va a existir un tipo contractual distinto, ya sea tipificado o ya sea no tipificado. ¿Ya? Dependiendo de cada obligación, va a existir, en este caso, un tipo contractual distinto. Ahora, en la sesión anterior, en la asesoría anterior, estábamos viendo algunas clasificaciones de los contratos. Es decir, esta institución llamada clasificación de los contratos es encontrar características comunes de esos contratos típicos o atípicos. Es decir, de esa gran cantidad de contratos se le va a agrupar de acuerdo a ciertas características, ¿no? Y eso se llama pues clasificación de los contratos, que lo vieron el año pasado y que más o menos vimos en la parte final de la última asesoría, ¿no? La clasificación de los contratos es simplemente agrupar al gran conjunto de contratos que existen de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, vimos que los contratos se pueden clasificar en contratos de prestaciones unilaterales y contratos de prestaciones recíprocas. Son contratos de prestaciones unilaterales porque en ese contrato solamente se genera una sola obligación, donde solamente habrá un acreedor y por ende solo habrá un solo deudor. Como dice la palabra, es un contrato con una obligación unilateral de un solo lado. ¿Ya? Por ejemplo, la donación
Si yo le regalo, por ejemplo, mi código civil, imaginemos a Fernando, ¿no? Al regalarle ese código civil, solamente existe una obligación, que es de parte mía, nada más. Fernando no tiene que hacer nada más. Entonces es una obligación o un contrato de prestaciones unilaterales, porque él es el único acreedor y yo soy el único deudor. En cambio, un contrato con prestaciones recíprocas, ambas partes realizan obligaciones interdependientes, es decir, una a favor de la otra. Por ejemplo, yo mi código civil no lo regalo a Fernando, sino que lo voy a vender a Fernando a 30 soles. Entonces, miren, ahí hay dos obligaciones. Yo me obligo a transferirle la propiedad del código civil a Fernando y Fernando se obliga a pagarme un precio. Ya hay dos obligaciones, pero son dos obligaciones recíprocas, que una depende de la otra, convirtiendo a cada una de las partes en acreedor y deudor de la otra. Yo, el que le vende a Fernando el código civil a 30 soles, yo me convierto en acreedor de esos 30 soles, pero me convierte en deudor de qué? De transferir la propiedad. Fernando se convierte, ¿qué cosa? En acreedor de recibir la propiedad del código civil, pero se convierte en deudor de qué? De pagarme esos 30 soles. Eso es lo que ocurre en un contrato con prestaciones recíprocas. Ahí se generan dos obligaciones interdependientes, es decir, que uno depende de la otra, convirtiendo a cada una de las partes en acreedor y deudor de la otra. ¿Ya? En cambio, en un contrato con prestaciones unilaterales, como dice la palabra, hay una prestación, es decir, hay una sola obligación para una de las partes, nada más. Eso provoca que solamente una de las partes sea acreedor y la otra sea deudor, y nada más. ¿Ya? Y nada más. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esto es una clasificación que vimos. Otra clasificación que vimos son los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Y mencionamos la diferencia con esta clasificación. Los contratos onerosos, que eran aquellos contratos donde ambas partes establecen ventajas y sacrificios para ambos. En cambio, en los contratos gratuitos son cuando se establecen ventajas solamente para una de las partes. Y esa es la diferencia, ¿no? Y hay una diferencia con los contratos con prestaciones unilaterales y con prestaciones recíprocas. Y dimos ejemplos en la asesoría pasada, ¿no? Por ejemplo, dimos el ejemplo del comodato. El comodato es un contrato con prestaciones recíprocas, pero que es gratuito. Es con prestaciones recíprocas porque el comodante se obliga a otorgar el uso de un bien y el comodatario se obliga a devolver ese bien en el tiempo acordado con el comodante, ¿ya? Con el comodante. Entonces, ahí hay dos obligaciones, uno por el comodante y otro por el comodatario. Ambos son acreedores y deudores del otro. Ambos se deben recíprocamente obligaciones. Pero en este contrato, que es el comodato, solo uno se beneficia. Para los que no estuvieron en la sesión pasada, un comodato es prestar un bien inmueble o bienes no consumibles, como dice la ley. Un departamento, por ejemplo, es prestar a un amigo un departamento. Este es un comodato. Ahí ambos tienen la obligación. Tú, el que prestas, tienes la obligación de darle el bien y al que le prestas el bien está obligado a qué? A devolverte. Entonces hay un contrato con prestaciones recíprocas. Pero es un contrato gratuito, ¿por qué? Porque solo uno se beneficia. Es un préstamo gratuito. Es decir, tú le vas a otorgar gratuitamente. ¿Qué significa? Que tú no sufres ningún beneficio, no tienes ningún beneficio, solamente un perjuicio. Cuando yo le presto un departamento a mi amigo, ¿no? Sin dinero de por medio, el único que tiene beneficios es mi amigo. Y yo soy el único que tiene perjuicios porque por un tiempo no voy a usar el bien. Entonces, en ese ejemplo, es un contrato gratuito porque solamente una de las partes tiene beneficios y la otra perjuicios. Muy distinto sería un contrato de arrendamiento. Si yo en vez de prestarle un departamento a mi amigo, yo le alquilo el departamento, ahí ya cambia el contrato. Yo me convierto en arrendador y mi amigo en arrendatario. Ahí el contrato sigue siendo con prestaciones recíprocas. Yo estoy obligado, en este caso, ¿a qué?
a otorgar el uso de un bien. Y el arrendatario, que es mi amigo, está obligado a pagarme una renta. Sigue siendo un contrato con prestaciones recíprocas, pero ahora es un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque se ha acordado que ambas partes tienen ventajas y sacrificios. Yo, en el ejemplo, yo, el arrendador, ¿qué ventaja tengo? Que voy a recibir una renta. ¿Qué perjuicio realizo? Pues que voy a tener que otorgar un bien, no un uso de un bien. El arrendatario, mi amigo, ¿qué ventaja tiene? Que va a poder usar un bien. Pero ¿cuál es el perjuicio? Que me va a otorgar una renta periódicamente. Entonces es un contrato que cosa oneroso con prestaciones recíprocas. Entonces hay una distinción en estas figuras jurídicas. Y eso es lo que vimos justo al final de la última sesión de los contratos onerosos y gratuitos con los contratos con prestaciones unilaterales y prestaciones recíprocas. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí para poder continuar? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, si nadie habla, me imagino que no hay dudas. O si mi micrófono está apagado. Ah, no, sí está prendido. Ya. A ver, ahora vamos a complicarlo un poquito, ¿ya? Todo claro, perfecto, buenísimo. Los contratos onerosos se clasifican en dos: contratos conmutativos y contratos aleatorios. Y los contratos gratuitos se dividen también en dos: contratos de liberalidad y contratos simplemente desinteresados. Pero vamos pasito a pasito, a ver. Resumen, contratos onerosos eran aquellos contratos por el cual establecen las partes ventajas y sacrificios para ambos: compra-venta, permuta, arrendamiento, etcétera, etcétera. En cambio, en un contrato gratuito, las partes establecen solo ventajas para una de las partes y por ende sacrificio en el otro: contrato de donación, contrato de comodato, contrato de fianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Muy bien. Ahora, los contratos onerosos, primero, los onerosos, cuando se establecen ventajas y sacrificios para ambos, pueden ser contratos conmutativos o contratos aleatorios. Son conmutativos por dos características. Uno, porque tanto la ventaja como el sacrificio son equivalentes. Recuerda que son onerosos porque se establecen ventajas y sacrificios para ambos, ¿ya? Pero es conmutativo porque esa ventaja y ese sacrificio es equivalente, es decir, tiene un valor similar, ¿ya? Por ejemplo, yo les vendo un código civil a 30 soles. Ese código civil tiene un valor equivalente a esos 30 soles que me van a dar. Contrato conmutativo. Pero también es conmutativo porque ese contrato recién será eficaz cuando esas ventajas y sacrificios se cumplan. En otras palabras, cuando se establecen en el contrato las ventajas y sacrificios, obligatoriamente tienen que cumplirse para que el contrato sea eficaz. En el caso de la venta de un código civil a 30 soles, si ustedes me pagan 30 soles y yo no les entrego el código civil, no hay contrato, pues. Disculpa, si yo no les entrego el código civil, el contrato es ineficaz, ¿no? Es ineficaz. ¿Por qué? Porque es obligatorio que se cumplan las ventajas y sacrificios para que recién sea eficaz, ¿no? Entonces, mira, en los conmutativos, las ventajas y sacrificios son equivalentes, pero adicionalmente, ¿ya? Se tienen que cumplir para que sea eficaz ese contrato. En cambio, en un contrato aleatorio será al revés. Las ventajas y sacrificios no son equivalentes, por lo tanto, no tienen el mismo valor. Y en segundo lugar, ¿ya? Para que sea eficaz el contrato, no es obligatorio que se cumplan con las ventajas o sacrificios, porque éstas dependen de la suerte y del azar. Un típico caso de un contrato aleatorio son los contratos de juego y apuesta. Imaginemos que el día de hoy yo juego la tinca. Muy bien. Cuando uno juega la tinca, ¿cuánto paga?
creo que es 5 o 10 soles. Imaginemos que pago 5 soles. Muy bien, pago 5 soles. Eso es un pago, muy bien, 5 soles. ¿Cuánto es el premio? Uy, son millones de soles. Entonces, primero, es equivalente los millones que podría recibir con los 5 soles que he pagado. No son equivalentes, pues son desproporcionales. Y en segundo lugar, cuando yo pago los 5 soles, ¿inevitablemente me tienen que pagar esos millones? ¿O dependen de la suerte, dependen del azar? Dependen de la suerte, del azar. Tiene que salir unos números que yo elegí. Si no salen esos números, ¿me devolverán esos 5 soles? No, pues no me lo van a devolver. El contrato va a ser eficaz, a pesar de que yo no recibo ninguna ventaja. ¿Por qué? Porque esa ventaja dependía de qué? De la suerte y del azar. Eso es un contrato aleatorio. Es un tipo de contrato oneroso. Entonces, los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. Muy bien. Ahora, los contratos que son gratuitos, que son aquellos donde solo se establecen ventajas para una sola de las partes, estas pueden ser contratos de liberalidad o contratos simplemente desinteresados. Los contratos de liberalidad, por ejemplo, son contratos donde se establece que solamente una de las partes se va a beneficiar, ya, pero va a haber un desplazamiento de valores, de patrimonio. Es decir, que alguien va a otorgar patrimonio en beneficio de otro. El claro ejemplo es la donación. Si yo le regalo, por ejemplo, imaginemos, mi código civil, ¿no? Ahí es un contrato gratuito porque solamente uno se beneficia, que son ustedes, pero adicionalmente hay un desplazamiento de patrimonio, de valores. Mi patrimonio disminuye porque ese código civil va a salir de mi patrimonio. ¿Para qué? Para que aumente el patrimonio de ustedes. A esto se llama contratos de liberalidad. En cambio, los contratos que son simplemente desinteresados son contratos que también solamente una de las partes se beneficia, pero no hay un desplazamiento de patrimonio. Por ejemplo, un contrato de comodato. Cuando yo le presto a mi amigo un departamento, que es un contrato de comodato, yo le presto un departamento. En ese préstamo del departamento solo uno se beneficia, que es mi amigo. Yo no me beneficio, ¿no? Más bien me perjudico porque por un tiempo no voy a usar ese departamento. Es un contrato gratuito, muy bien. Pero en ese contrato gratuito, yo le transfiero patrimonio, le transfiero propiedad a mi amigo, pues no. ¿Qué le otorgo? Simplemente el uso. Ese departamento que yo le voy a prestar va a seguir siendo de mi propiedad. No se transfiere propiedades, no se transfiere valores, patrimonio. Por lo tanto, se llama eso contratos simplemente desinteresados. No hay un desplazamiento de patrimonio, no hay un desplazamiento de propiedad. O por ejemplo, la asesoría. La asesoría es un contrato, podríamos decir, si queremos ser técnicos, un contrato gratuito simplemente desinteresado. Es un contrato gratuito, en primer lugar, porque yo me obligo con ustedes a otorgarles, obviamente, una asesoría, ¿no? Y ustedes no se obligan a nada. Es un contrato gratuito porque solamente uno se beneficia, son ustedes. Y son de liberalidad, hay un desplazamiento de patrimonio, yo les otorgo propiedad a ustedes, obviamente que no, ¿no? Simplemente les otorgo un poco de los conocimientos que sé, un poco les explico y todo lo demás. Por lo tanto, es un contrato simplemente desinteresado, desinteresado, ¿ya? En cambio, cuando realizan la clase con el doctor Aníbal, ya no es un contrato simplemente desinteresado, porque hay un pago de por medio. Claro, ustedes ya no lo hacen, sino lo hace el Estado y ya tiene que ver en este caso con un contrato de prestación de servicios, específicamente de un servicio educativo, pero eso ya no les quiero confundir. ¿Ya? Muy bien. Bueno, muy bien. Eso es una subclasificación a los contratos onerosos y gratuitos. Si es importante esto, sí, porque el Código Civil lo dice. ¿Ya? Y claro, esto tuvieron que llevarlo el año pasado
porque el año pasado se hace énfasis en estos temas, porque el código hace una distinción, hay consecuencias distintas a los contratos conmutativos, a los contratos aleatorios, a los contratos de liberalidad y los contratos simplemente desinteresados. Por lo tanto, es importante saber esta distinción. ¿Ya? Muy, muy bien. Otra clasificación más. Hagamos un par de clasificaciones y ya nos enfocamos en la compra-venta, que esto va a ser sencillo. A ver, los contratos pueden ser consensuales, formales o reales. Primero, contrato consensual. Miren, yo les digo esto. El doctor siempre preguntaba esto de manera oral. Yo no sé si el examen va a ser oral, pero si les pregunta esto sobre el tema del contrato consensual, jamás caigan en esta trampa. Cuando el doctor les pregunta qué es un contrato consensual, jamás digan es porque hay un acuerdo de partes. Jamás, porque el doctor se va a reír. ¿Ya? Se va a reír. ¿Por qué? Porque todo contrato hay un acuerdo de partes, pues. ¿Qué contrato no tiene un acuerdo de partes? Todo contrato tiene acuerdo de partes. Todo contrato siempre tiene que haber un acuerdo de partes, ¿no? Entonces, cuando se dice que un contrato es consensual, no hace referencia a eso, porque todo contrato hay un acuerdo de partes, sino que el contrato se perfecciona con el solo acuerdo de partes. Es distinto, ¿ah? Miren, miren, en el derecho es así. Algunas palabritas cambian totalmente todo. Cuando nosotros decimos que un contrato consensual son aquellos contratos que se perfeccionan, perfeccionar no significa que debe ser algo bonito, iluminado, no, no. Perfeccionar en el derecho significa crear, constituir, celebrar, ¿no? Entonces, cuando decimos que el contrato se perfecciona, significa que el contrato se crea con el solo acuerdo de las partes, sin necesidad de formalidad alguna. Esta es la clave, esta última parte, sin necesidad de formalidad alguna. ¿Qué significa ese contrato? Que no se necesita ninguna formalidad para poder crear ese contrato. La compra-venta. La compra-venta se puede hacer por la forma en que ustedes deseen. Puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita, puede ser en un papel higiénico, puede ser por un mensaje de WhatsApp, puede ser en una servilleta, en un documento privado, en un documento público, en la forma en que les dé la gana a ustedes. Un contrato consensual son aquellos contratos que pueden ser creados con el solo acuerdo sin requisito de formalidad alguna. ¿Ya? Nunca digan, contratos consensuales porque hay un acuerdo de partes. No, 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 eso siempre hay en todo contrato. Si no, es consensual porque se crea el contrato con el solo acuerdo de las partes sin requisito de formalidad alguna. Digan toda la frase. ¿Ya? Y si el doctor les está interrumpiendo en la mitad, ustedes hablan hasta terminar la frase, porque si no les va a gritar. ¿Ya? Terminen la frase. Un contrato consensual es aquel contrato que se perfecciona, que se crea con el solo acuerdo de las partes sin requisito de formalidad alguna. Jamás digan que es un contrato donde hay un acuerdo de partes. Todo contrato hay acuerdo de partes. Solo que en este caso, este acuerdo de partes va a crear el contrato y no se va a necesitar un requisito de formalidad. Eh, como les digo, las palabritas, aunque sean chiquitas, tienen bastante significado, una bastante distinción. Entonces, esos son los contratos consensuales, ¿ya? Los contratos formales, en cambio, son aquellos contratos donde para poder crearse el contrato, para poder perfeccionarse, se necesita una formalidad estipulada, ya sea por la ley o por las partes. Por ejemplo, el caso de la donación de bienes inmuebles, que hemos visto en la última clase. La última clase justo hablamos de este nefasto resolución del Tribunal Constitucional, pues, ¿no? Eh, que dice que ahora las donaciones de bienes inmuebles tiene que ser, en este caso, por... no es necesario que sea por escritura pública. Recuerden que el artículo 1625 dice que la donación de bienes inmuebles
ya se realiza pues por otorgamiento de escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces el contrato será nulo. Que en este caso sea la escritura pública. Y que en caso no se realice la escritura pública, el contrato no sería válido. O por ejemplo, en el contrato de transacción, en este caso, es un contrato que la ley estipula que tiene que ser por escrito. Yo no puedo transar de manera oral. No, la transacción no puede ser de manera oral, tiene que ser de manera escrita. De manera escrita. Si no, no es válido esa transacción. Si no, no es válido. Salvo que vayas al Tribunal Constitucional y quizás el Tribunal Constitucional. Sí, ¿no? Te va a ir, pero eso no es así, pues. Respecto a la resolución, como hizo el doctor Puente, para mí no tiene sentido esa sentencia. Como dice el Gunter González, si al final lo que importa es la última voluntad, entonces ya no es necesario ninguna formalidad, ¿no? Sino, por ejemplo, hay que hacer testamentos de manera por mí. Yo ahorita les hago mi testamento y esto ya significa que tendría que ser válido y no cumplir con las formalidades del contrato, del testamento. Pero bueno, dime, Verónica. Sí, disculpe, quería comentarle que en breves momentos como que se le corta el audio, no se logra escuchar muy bien, parece que es su internet. Ah, ¿se aplica para todos o solamente para Verónica? No, sí, sí también nos dimos cuenta nosotros también. Pensé que era mi internet. Ah, ya. No se preocupe, ahorita me cambio de red. No se preocupe. Vamos a apagar esta red y me cambio de red. Ya, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Normal me escuchan ahora sí? ¿O sí, normal. ya? Entonces le decía que los contratos consensuales son acuerdos o son contratos por el cual se perfeccionan con el solo acuerdo de las partes sin requisito de formalidad alguna. Y los contratos formales, en cambio, son contratos que se van a crear cumpliendo, en este caso, con alguna formalidad exigida por las partes o por la ley. ¿Ya? Muy bien. Ya. Bueno, hay otro tipo de contrato que son los contratos reales. Estos contratos en el Código Civil ya no se regula, pero que se puede crear por acuerdo de partes. Pero por ley ya no existen estos contratos reales, es decir, estipuladas por ley ya no existen. Por acuerdo de partes se pueden crear, ¿ya? Pero ¿en qué consisten los contratos reales? Bueno, los contratos reales son aquellos contratos donde se perfeccionan con la sola entrega del bien. Es decir, son contratos que se van a crear con la entrega del bien. Ojo, en el Código Civil actual de 1984, el contrato se crea con el solo acuerdo de voluntades o en su caso, aparte del acuerdo de voluntades con la formalidad exigida por la ley o por el acuerdo de partes. Pero no se va a crear porque se entrega un bien, ¿ya? En principio, nuestros contratos son obligacionales, son contratos que generan obligaciones, ¿no? En cambio, un contrato real es un contrato que se va a crear cuando hay una entrega física del bien. Pero para no marearles, les doy un ejemplo. Miren, vamos al Código Civil en el contrato y el contrato de donación de muebles. No, en el contrato de donación de muebles, ¿no? El siempre acuerdo de voluntades ya genera en este caso el contrato. No confundan la propiedad con con el contrato. Miren, la propiedad de un bien mueble
tú lo obtienes a partir de la entrega física del bien. Eso no ha cambiado y nunca va a cambiar. Pero eso es propiedad. Otra cosa es contrato. El contrato se crea con el solo acuerdo de voluntades. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos, miren, yo he venido, por ejemplo, de viaje, me traje unas chocotejas y, por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Yo le digo a Verónica, mira, Verónica, gracias por avisarme en este caso del te voy a regalar una chocoteja. Muy bien. Ahí hacemos un acuerdo de voluntades, ella acepta, ¿ya? Y se ha creado el contrato. Yo me convierto en este caso en donante y Verónica se convierte en donataria. Ya existe contrato. ¿Por qué? Porque se han creado las obligaciones. ¿Verónica es propietaria? No, eso es un derecho real. Ella recién será propietaria cuando yo el día lunes le entrego una chocoteja. Ahí recién se convertirá en propietaria, pero ella ya era donataria. Ella ya tenía un derecho de acreencia. Ella ya era acreedora de recibir la chocoteja. ¿Qué pasa si no recibe la chocoteja? Ella podría demandarme a mí para que yo le entregue la chocoteja, ¿no? Pero ¿por qué puede hacer eso? ¿Porque es propietaria? No, no porque es propietaria, sino porque tiene un contrato, porque es acreedora. Entonces hay que distinguir estas figuras. Las propiedades, los derechos reales, son derechos que uno tiene sobre un bien. Y en el caso de los bienes muebles, tú lo adquieres a partir del momento en que se entrega físicamente el bien. Mientras físicamente no te entregan el bien, no eres propietario de nada. Muy distinto es la obligación. El contrato se crea con el solo acuerdo de las partes. Ya con el solo acuerdo de las partes se ha creado el contrato, una persona se convierte en compradora, vendedora, arrendadora, arrendatario, comodatario, este, mutuante, mutatuario, etcétera, etcétera. Se ha creado ahí las obligaciones, ¿ya? Ahora, otra cosa es que tenga que cumplir con esa obligación, que ya es un tema de la eficacia del contrato que justo explicamos en la clase pasada, ¿ya? Ahora, se van a marear un poquito, ¿ya? Porque en los contratos reales justo se hacía esa confusión, porque en los contratos reales, que es una figura que viene del Código de 1852 y el Código de 1936, habían contratos que no se creaban con el solo consenso ni con formalidad, sino que era necesario la entrega del bien. Es decir, son contratos que para que sean válidos el contrato, recién, en este caso, tenía que darse la entrega del bien. Pero les voy a explicar con un ejemplo, no se preocupen, que puede ser un poco confuso. Voy a agarrar mi Código Civil del 84 y mi Código Civil del 36, ¿ya? Mire, vamos con un contrato real de 1936, ¿ya? Que es el contrato, ya no lo es, ¿ya? Pero es el contrato de mutuo, ¿ya? En 1936 el contrato de mutuo era un contrato real. Ahora no, ahora es un contrato obligacional, pero les voy a dar este ejemplo para que se puedan entender. A ver, vamos a buscar contrato de mutuo, comodato, depósito, mandato. ¿Dónde está? Acá está, página 440. A ver. A ver, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh, 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 uh. A ver, por el moto, una persona. ¿Dónde está? A ver. Uy, creo que no es el código del 36. Aunque no sé, es el código del 52. Vamos al código, código de 1852. Vamos al contrato de moto. ¿Ya? Creo que también es el del 36, pero no me acuerdo del artículo. Pero vamos al código de 1852, que acá lo tengo más mapeado. Está en la página
¿Dónde estaba? Contrato de mutuo, acá está. Página 150 ya. Bien. En el código de 1852, la sección cuarta, ¿ya? La sección cuarta, en este caso, del libro número 2, libro 2, se llama de los contratos reales, ¿ya? Y les leo, bien. Contrato de mutuo. Dice, 1852, ¿ah? Primer código civil, dice, el mutuo es un contrato real por el que una persona entrega a otra cierta cantidad de cosa fungible con el cargo de que se le devuelva a otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Qué dice? Es un contrato real, porque una persona entrega a otra una cantidad de cosas fungibles. El mutuo es lo que nosotros conocemos como el contrato de préstamo, préstamo dinerario, ¿ya? O bienes que sean consumibles. El dinero es un bien consumible. Pero vamos a un ejemplo práctico. Imaginemos que yo a Branca le voy a prestar en este caso $10,000. Ya, muy bien. Un contrato de préstamo, un contrato de mutuo. Si estuviéramos en 1855, cuando estaba vigente el código de 1852, el acuerdo de partes entre Blanca y yo para prestarle dinero no genera el contrato. No hay contrato, no. Para que el contrato de préstamo sea válido, ¿qué se necesitaba? Que yo a Blanca le entregue los $10,000. En el momento, imaginemos que yo le entrego los $10,000, ahí recién había contrato. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, con Blanca habíamos acordado, un lunes acordamos, que le voy a prestar esos $10,000? Llega el viernes para entregarle y no le entrego. Blanca podría demandarme la obligación de entregarle esos $10,000 de acuerdo al Código de Civil de 1852. No. ¿Por qué? Porque no había contrato, pues. Porque el contrato recién era válido cuando se entregaba un bien. Recién, si yo el día viernes le entregaba esos $10,000 a Blanca, ahí recién se creaba el contrato. Mira, eso era un contrato real en 1852. Ahora en el código actual de 1984, vamos al código civil actual, ¿no? Vamos al contrato de mutuo, que está en el artículo 1500, disculpe, 1500, 1600 es. Contrato de mutuo, ¿dónde estás? Acá está, 1648 dice. Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelva otro de la misma especie, calidad o cantidad. Es decir, o el código actual, hoy Blanca y yo acordamos que le voy a prestar $10,000. Hoy acordamos, hoy estamos domingo. Muy bien, muy bien. Si el día lunes yo no le entrego a Blanca esos $10,000, Blanca me podría demandar para que le entregue esos $10,000. ¿Por qué? Porque ella se convierte en acreedora, porque hay contrato. Y por lo tanto yo estoy obligado a qué? A darle esos $10,000. Estoy obligado a darle $10,000, porque así hemos acordado, así hemos pactado entre nosotros. Entonces eso es un contrato, en este caso, que genera una obligación, que la sola generación de obligación provoca el nacimiento del contrato, ¿no? En cambio, ¿qué pasaba en 1852? El contrato solamente era válido cuando se entregaba físicamente el bien. Si no, no sería válido. Eso se eliminó. Ya no existe contratos reales impuestos por ley. Ya no existen. No existen. Y no se confundan con los derechos reales de transferencia de bienes muebles, que es otra cosa, que es propiedad. ¿Ya? Que es propiedad.
¿ya? Que es distinto. Acá estamos hablando de obligaciones, ¿ya? De obligaciones. Ahora, ¿un contrato real puede existir en la realidad? Para el doctor, sí. Y para un sector de la doctrina mayoritaria también sí. Solo por acuerdo de partes, ¿ya? Solo por acuerdo de partes. Es decir, nosotros podemos acordar lo siguiente, porque se aplica pues el principio de autonomía de la voluntad. Yo podría acordar hoy día con Blanca que le voy a prestar $10,000 y que el contrato recién será válido cuando le entregue físicamente esos 10,000. Ese contrato se convierte en real, ¿no? Pero no porque la ley lo dice, sino porque nosotros lo hemos pactado, ¿ya? Entonces, un contrato real sí es posible de darse, pero solo por mutuo acuerdo, ¿ya? Solo por mutuo acuerdo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso es. En la actualidad, por ley, están los contratos consensuales y los contratos formales, ¿ya? Los contratos consensuales se crean con el solo acuerdo de partes sin necesidad de requisito alguno. La compra-venta es el típico caso. Un contrato formal, en cambio, son contratos que se crean cumpliendo con una forma exigida, ya sea por la ley o por el acuerdo de partes, ¿ya? Esos son los contratos que legalmente están regulados. Y los contratos reales, que ya no están regulados por ley, ¿no? Pero que se podría hacer por mutuo acuerdo, son aquellos contratos que se crean cuando se entregue físicamente un bien, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Sí, perfecto. Perfecto, ya, porque vamos a complicarlo un poco más. Ya. ¿Por qué? Porque los contratos en el código actual pueden ser con eficacia obligacional y con eficacia real, ¿ya? Y ahí vamos a complicarlo un poco más, ¿ya? Terminamos esta parte y un poquito ya de compra-venta y terminamos la asesoría, ¿ya? Pero quiero que entiendan bien esto. Miren, un contrato, recuerden que puede ser consensual o puede ser formal, por ley. También puede ser real, pero por acuerdo de partes. Jamás digan eso, sí, ¿ah? Jamás digan, doctor, los contratos reales sí están regulados por ley. José me lo dijo, jamás, jamás digan eso, ¿ya? Porque Aníbal me va a gritar. No, los contratos reales no existen en la ley, pero se pueden crear por acuerdo de partes. Eso sí, eso lo dice el doctor a cada rato, ¿ya? Muy bien. Ahora, los contratos pueden producir efectos obligacionales o efectos reales, ¿ya? A ver, los contratos con efectos obligacionales significan pues que son contratos que van a crear, que van a modificar, que van a extinguir, que van a regular obligaciones, ¿ya? En estos contratos no se produce la transferencia de propiedad, no. En estos contratos se crean solo obligaciones puras o modales en algunos casos. Se llama eso contratos con eficacia obligacional. Pero también hay contratos con eficacia real. Ojo, no es lo mismo contrato real con contrato con eficacia real. El contrato real ya no está regulado en el Código Civil actual. Si bien sí se puede hacer por acuerdo de partes, pero no está regulado en el Código Civil. En cambio, los contratos con eficacia reales sí están regulados, porque son distintos. Un contrato con eficacia real es un contrato que al momento de celebrarse se van a crear derechos reales, ¿ya? Por ejemplo, la compra-venta de un departamento. Y acá sí un poquito de derechos reales, ¿ya? Me da miedo un poco confundirlos, pero vamos, y ya si hay alguna duda me dicen. Mire, a ver, el año pasado llevaron ustedes derechos reales, que es la facultad que uno tiene para poder realizar conductas sobre un bien. La propiedad, por ejemplo, te permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Un derecho real de usufructo te permite usar y disfrutar. Un derecho real de uso te permite usar. Un derecho real de superficie te permite construir. Un derecho real de servidumbre te permite perjudicar un bien en beneficio de otro, ¿no? Y así, los derechos reales
son facultades, o como dice la ley, poderes jurídicos que les otorga una persona para poder realizar conducta sobre un bien. Muy diferente a los derechos obligacionales, que son facultades para exigirle a otro, ya no un objeto, sino a un sujeto que realice algo a favor mío. ¿Ya? Ahora, eh, la propiedad es el derecho real más importante. Se dice que es el derecho real pleno, porque le permite al sujeto realizar todas las conductas permitidas por el ordenamiento jurídico sobre un bien. Yo en mi casa puedo hacer lo que se me dé la gana, siempre y cuando con los límites, ¿no?, de la paz pública y del ordenamiento en general. Yo no, por ejemplo, en mi casa puedo poner pues una canción a alto volumen, ni perturbar a mis vecinos. Eso no debería de hacer. Que se haga es otra cosa, pero eso no se debería hacer, ¿no? Pero el derecho de propiedad se dice que es un derecho pleno, que se permite hacer todas las conductas sobre bien, siempre y cuando sea, obviamente, respetando los derechos de otros. Ahora, este derecho real de propiedad, uno lo puede adquirir por diversas formas. Y eso lo vieron en el año pasado. Lo pueden adquirir por apropiación, por ejemplo. Lo pueden adquirir por prescripción adquisitiva. Lo pueden adquirir, por ejemplo, por accesión. Lo pueden adquirir, por ejemplo, en este caso, por mezcla, ¿no? Y así hay figuras jurídicas que obviamente no vamos a hablar porque esto no es una clase de derecho real, pero hay muchas formas de adquirir la propiedad. Pero la más común es la adquisición por transferencia. ¿Cómo es esto? Que uno adquiere la propiedad por la manifestación de voluntad de otro propietario. Es decir, hay un anterior propietario que te otorga la propiedad de su bien, ¿no? Eso se llama transferencia, que puede ser gratuita, que puede ser onerosa, etcétera, etcétera. Ahora, esa forma de adquirir la propiedad por la transferencia, ¿no? Se puede dar o va a depender de dos vías. Si el bien que se quiere transferir son bienes muebles o el bien que se quiere transferir son bienes inmuebles, ¿no? Y ahí vamos a derechos reales. Primero vamos con el tema de los bienes muebles, que nos dice, si se quiere transferir la propiedad de un bien mueble, si yo les quiero regalar un código civil, una chocoteja, una galletita, un vasito con agua, un celular, una laptop, un vinito, ¿no? Si yo, en este caso, le quiero regalar, les quiero vender esos bienes que son muebles, porque se pueden desplazar de un lugar a otro, la ley dice que se necesita la entrega física del bien. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sean propietarios, físicamente les tengo que entregar el bien. No confundan con el contrato, que es algo distinto. Ustedes son, en este caso, compradores, donatarios, arrendatarios, lo que sea, en el momento en que crea el contrato. En ese momento son. Pero recién van a adquirir la propiedad de bienes muebles cuando físicamente le entregan el bien. Por ejemplo, si yo les vendo a ustedes un vinito, ¿no? Por ejemplo, les vendo un vinito, ¿no? Y hoy día les vendo el vinito, hoy día se convierten ustedes en compradores y yo en vendedor. Muy bien, pero todavía no son propietarios del vinito. ¿Por qué no son propietarios del vinito? Porque la norma dice que recién van a adquirir la propiedad cuando te entreguen físicamente el bien. No son propietarios del vino, pero son acreedores, son compradores. Tienen la situación jurídica llamada comprador. Ya tienen un derecho obligacional. ¿Ya? Ya si en caso yo no les entrego el vino, ustedes me podrían demandar para devolverles el vino o en su caso devolverles la cantidad de dinero que me pagaron a los daños y perjuicios pertinentes. Mira, son cosas distintas. Entonces, ahí ustedes recién se convierten en propietarios del vino cuando yo físicamente les entrego el vino. Si físicamente no les entrego el vino, no son propietarios de nada. ¿Quién lo dice eso? El artículo 947 del Código Civil. La transferencia de propiedades de bienes muebles se realiza con la entrega física del bien, que es la tradición. O la traditio, como llaman. ¿Ya? Muy bien.
Ahora, eso en el caso de los bienes muebles. Pero ¿qué pasa en los bienes inmuebles? En los bienes inmuebles, la transferencia se logra con el solo o con la sola obligación de enajenar. Con la sola obligación de enajenar se crea o se transfiere, disculpen, la propiedad. Con la sola obligación de enajenar. ¿Y cuándo se crean las obligaciones? En el momento en que se crea el contrato, pues. Porque recuerda que en el contrato se va a crear, se va a regular, se va a modificar, se va a extinguir obligaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, les vendo mi casa, ¿cuándo ustedes se convierten en propietarios? ¿En el momento que pisen la casa? ¿En el momento que les doy la llave? ¿En el momento que abren la puerta? No, en ninguno de esos momentos. Ustedes se convierten en propietarios en el momento en que se celebra el contrato. ¿Ya? José, eso no sería un contrato real. No es un contrato real, porque para que sea un contrato real, físicamente te tengo que entregar el bien. Y acá físicamente no te entrego nada. Nada. Si no es un contrato con efectos reales. ¿Por qué? Porque al crearse ese contrato, inmediatamente, ¿qué pasa? Te conviertes en propietario. Ojo, no confundan propiedad con posesión. Posesión es un hecho fáctico que ustedes agarran. Esto es posesión, agarrar. Propiedad es un derecho subjetivo, es algo abstracto. ¿Ya? Entonces, un contrato con eficacia real, ustedes se convierten en propietarios en el momento en que se celebra el contrato. Si yo me compro un departamento, en el momento que la inmobiliaria firma y yo firmo, en ese momento yo me convierto en propietario. Sin importar si físicamente tengo el departamento o no. No importa si me abren la puerta, si me dan la llave, si piso la casa. No, yo ya soy propietario. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el Código Civil. Que el artículo 949 dice: la sola obligación de enajenar un bien inmueble determinado convierte al acreedor en propietario. Ni bien se crea la obligación de transferir, ahí automáticamente, ¿qué pasa? Se transfiere la propiedad. ¿Ya? Se transfiere la propiedad. Ahora, en este caso, se permite pacto en contrario. El 949 dice: la sola obligación de enajenar un bien inmueble determinado convierte al acreedor en propietario, salvo pacto en contrario. Se puede pactar que no sea así. A ese pacto, ya lo vamos a ver más adelante, que se llama pacto de reserva de propiedad, que es un pacto por el cual, con la sola creación del contrato, no se crea la propiedad, no se transfiere la propiedad, sino que se va a esperar un momento. ¿Hasta cuándo se va a esperar? Hasta que se cumpla lo que diga el contrato. ¿No? Esto suele pasar en los contratos inmobiliarios. Hasta que se pague una parte del dinero o se pague a veces todo el dinero. Pero eso es un pacto. Si no está el pacto, se aplica la regla general, es que ni bien firman el contrato, automáticamente se transfiere la propiedad. José, entonces, ¿ya puedo usar la casa? Teóricamente sí, ¿no? Teóricamente sí, porque ya la propiedad te permite usar la casa. Pero no es lo mismo poseer que propiedad. Son cosas distintas. ¿Ya? Son cosas distintas. Por eso, como dice Aníbal, es importante que sepan los cursos anteriores para entender este curso de acá. ¿Ya? Si no han llevado bien reales, obligaciones, contratos, les va a ser complicado entender a la perfección esto, porque esto no es complicado, esto ya es concretizar todo lo que han estudiado antes. ¿Ya? Ahora. Entonces, para el doctor, los contratos con eficacia reales son contratos que tienen efectos reales, que no son efectos obligacionales para el doctor. No es que genere una obligación, sino que al crearse o al querer constituir una obligación, se produce un efecto real. Ahí sí yo opino de forma distinta con el doctor. Para mí personalmente, se crea una obligación. Obviamente estamos en un mundo ficticio, abstracto, ¿no? Porque el derecho de propiedad es algo abstracto. La posesión es algo físico. Para mí personalmente se crea una obligación, pero como dice la norma, automáticamente esa obligación se cumple. ¿Por qué? Porque se transfiere la propiedad inmediatamente.
pero para mí sí se crea una obligación. Para el doctor no. Para el doctor no se crea una obligación, sino que es un contrato que tiene eficacia real, no eficacia obligacional. Es decir, que no se crea obligación, sino que al intentar crearse la obligación, automáticamente se transfiere la propiedad de un bien. Ojo, no estamos hablando del uso de un bien, de la posesión, sino ya sería un contrato real. Sino es un contrato con eficacia real porque al crear el contrato se constituye un derecho real. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿O volaron con eso? ¿Sí se entendió? No dicen nada, están preocupados. ¿Puedes aclarar un poquito más sobre la eficacia real, por favor? No te preocupes, a ver. Pero me da un ratito porque voy por un poquito de agua porque se me ha secado la garganta. Ahorita vengo, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya, a ver. Los contratos con efectos reales, como dice la palabra, busca producir un efecto, una consecuencia. Los efectos son consecuencias. ¿Qué consecuencia? Un derecho real. Es un contrato que al momento de crearse genera un derecho real, específicamente una propiedad. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro un departamento, en el momento en que uno compra un departamento, en ese momento automáticamente se convierte en propietario. No porque lo digo yo o porque lo dice Aníbal, porque lo dice el mismo Código Civil. Dice, la sola obligación de enajenar un bien convierte en acreedor al propietario. Es decir, que en el momento en que se intenta o se crea la obligación, ¿qué pasa? El acreedor se convierte en propietario. Si yo les vendo un departamento, ¿quién es el acreedor de recibir el departamento? Ustedes, los compradores. Yo soy el vendedor. Entonces, en el momento en que yo me obligo a transferirle la propiedad de este departamento a ustedes, que son los acreedores, ¿qué dice la ley? Ustedes se convierten en propietarios. Entonces, es algo automático, ¿ya? Es un poquito quizás abstracto todo, pero es algo automático estipulado por ley. El contrato, la creación del contrato provoca que automáticamente alguien se convierta en propietario. En cambio, en un contrato con eficacia obligacional no ocurre así. El contrato no provoca propiedad, sino el contrato genera derechos obligacionales. Es decir, que yo puedo exigirle a alguien quizás propiedad o un servicio o una abstención. Por ejemplo, imaginemos, yo les vendo a ustedes un vino. Si yo les vendo a ustedes un vino, es un contrato con eficacia obligacional. ¿Por qué? Porque el solo acuerdo de partes no provoca que ustedes sean propietarios. No, no son propietarios del vino, todavía no. Se convierten en acreedores del vino y yo me convierto en deudor. ¿Ya? ¿Cuándo recién serán propietarios? Cuando yo les entregue el vino. Pero mientras no le entrego el vino, el contrato va a existir. Claro que va a existir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acordado, pues. Yo me he obligado a transferirle la propiedad a ustedes y ustedes se han obligado a qué? A pagarme un precio. ¿Qué pasa si el sujeto no me paga dinero? ¿El contrato sería inválido? No, no es inválido, ya lo vimos en la clase pasada. Es un contrato válido, válido, solamente que es ineficaz, no que es ineficaz. Entonces, la misma lógica, la misma lógica. Cuando hablamos de un contrato con eficacia obligacional, se generan solamente obligaciones. Yo estoy obligado a hacer, a dar, a no hacer algo durante el tiempo. ¿Ya? En cambio, un contrato con eficacia real es que en el momento en que se crea el contrato, uy, en ese momento
se creó un derecho de propiedad. En ese momento. Esto solamente ocurre con la compra-venta de inmuebles. ¿Ya? Ahora, les quiero decir esto. Esto es una regla. Se permiten excepciones. El mismo 949 del Código Civil estipula que permite este pacto en contrario. Y esto pasa en las inmobiliarias. La ley es, ¿qué cosa? Que ni bien te vende un departamento, inmediatamente tú eres propietario. Eso es algo inmediato, regla general. Pero se puede pactar diferente. Es decir, yo firmo el contrato contigo inmobiliaria, pero en el contrato establecemos que no se va a transferir inmediatamente la propiedad, sino que recién se va a transferir cuando paguen la cuota número 10, cuando se pague la cuota 20 o cuando se pague la totalidad de la cuota. Eso se puede pactar y ese pacto se llama pacto de reserva de propiedad. Entonces, un contrato con eficacia real es un contrato que al crearse produce derechos reales. En cambio, un contrato con eficacia obligacional es que cuando se crea el contrato, genera obligaciones. Entonces, por un lado, uno genera obligaciones, por otro produce derechos reales. ¿Ya? Y por eso le decía que ahí es donde yo difiero con el doctor, porque para el doctor los contratos producen consecuencias reales. Y claro, para mí personalmente no es que se da así, sino que el contrato genera la obligación de transferir la propiedad, pero esa obligación se cumple inmediatamente, pero no es que no hay un derecho obligacional, hay un derecho obligacional, solo que en este caso se cumple automáticamente por el 949, pero sigue habiendo la obligación, solamente que se satisface automáticamente, porque se transfiere la propiedad inmediata. Pero esa última parte olvídense porque eso no les va a importar en el examen. Ustedes ponen contrato con eficacia real o contrato con eficacia obligacional. ¿Ya? Muy bien. Eficacia obligacional crea obligaciones. Contrato con eficacia real, un contrato que al momento de crearse el contrato genera derechos reales. El único ejemplo, compra-venta de bienes inmuebles, que son como regla general. ¿Ya? Muy bien. Hay una clasificación más, que esto es un poco más complejo, pero creo que también es importante decirlo. ¿Por qué? Porque cuando veamos contrato por contrato vamos a usar estas clasificaciones. Por ejemplo, un contrato de compra-venta es un contrato oneroso, un contrato con prestaciones recíprocas, un contrato conmutativo, un contrato, por ejemplo, con eficacia obligacional, ¿no? Un contrato consensual, ¿no? Y todas esas características lo vamos a ver contrato por contrato. Entonces es importante explicar esta última diferencia, ¿ya? Un último esfuerzo, ahí terminamos y ya en la siguiente empezamos con la compra-venta de frente. Y vemos los tipos de compra-venta, sus consecuencias, y todo ya va a ser sencillo, ¿ya? A ver, los contratos pueden ser de ejecución instantánea y contratos de tracto sucesivo. Esta clasificación es de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones. Un contrato es de ejecución instantánea porque la naturaleza de sus obligaciones es que se pueden ejecutar, es decir, que se pueden cumplir en un solo momento. ¿Ya? Es decir, que están en la capacidad de poder cumplirse inmediatamente. No necesariamente se cumplen inmediatamente, sino que tienen esa capacidad de poder hacerse por su naturaleza. Ahora, también pueden identificar esto porque se dice que son contratos cuya necesidad se puede satisfacer inmediatamente. ¿Ya? Recuerden que los contratos se celebran por necesidades. Recuerden sus clases de obligaciones, ya sea con Beltrán o ya sea con, en este caso, con Rómulo, ¿no? Que las primeras clases habrán visto el tema del interés protegido, ¿no? Del interés en general. El interés es el tema de la necesidad, ¿no? Cómo se satisface esa necesidad. No. Ahora, los contratos se crean por necesidades, porque yo tengo la necesidad de algo, realizo un contrato.
Ahora, se dice que un contrato de ejecución instantánea es un contrato cuya necesidad por naturaleza se puede satisfacer inmediatamente. Es decir, no es una necesidad prolongada, no es una necesidad a lo largo del tiempo, es inmediata. En cambio, un contrato de tracto sucesivo, la naturaleza de la obligación es que es una necesidad que se tiene que dar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la naturaleza de las obligaciones es que se ejecuten, que se realicen a lo largo del tiempo. Pongamos ejemplos sencillos. Después la asesoría me da hambre. Ya me da hambre. Me voy un ratito a Tambo a comprarme, a mí me encanta esas tortitas de tortas heladas. Entonces me voy a Tambo a comprarme una torta helada. Muy bien, me voy a Tambo y me compro esa torta helada. Ahí es un contrato de ejecución instantánea. La necesidad, ¿qué cosa es? Inmediata, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones en ese contrato? Yo me obligo a pagar un precio y la otra parte a qué se obliga a transferirme la propiedad de esa tortita. ¿En qué momento se cumplen esas obligaciones? En el momento, pues, yo no. Yo me acerco a la tienda y le digo, señorita, por favor, me da ese torta helada. Muy bien, joven. Yape, efectivo, tarjeta, muy bien. Me entrega y lo pago. Y ya está. Yo ya cumplí con mi obligación, que es pagar el precio. La señorita del tambo cumplió con su obligación, que es transferirme la propiedad. Ya está. La ejecución es instantánea. Se realizó inmediatamente, ¿sí o no? Tanto la prestación como la contraprestación, es decir, las obligaciones, por su naturaleza, se pueden ejecutar en un solo momento. Por eso se dice que son de ejecución instantánea. También se dice esto porque su necesidad es una sola. ¿Ya? En cambio, ahora imaginemos, ya, llego a mi casa y bueno, ustedes me han dicho pues que el internet está lento, ¿no? Muy bien, que se corta a veces. Entonces, pues hay un problema en el internet. Tendré que llamar en este caso a la operadora, ¿no? Tendré que llamar. Y claro, si no me satisface, me tendré que ir pues a otra operadora. Y veamos ese contrato, que es el contrato de servicio de internet. Cuando se habla del servicio de internet, no es que yo tengo la necesidad de un solo momento. Mi necesidad no es una sola, sino es una necesidad a lo largo del tiempo. Yo necesito internet ahorita, como necesito a las 9, como necesito a las 5 de la mañana para trabajar, o a las 8 de la mañana, 10, 11, 12 del mediodía para trabajar. Necesito el internet. Es una necesidad que se da a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se satisface esa prestación? ¿En un solo momento? No, se da a lo largo del tiempo, ¿no? En el contrato de internet, ¿el internet me lo dan en un solo momento o me lo dan a lo largo del tiempo? Me lo dan a lo largo del tiempo, ¿no? Me lo dan en este momento, me lo dan en media hora, me lo dan en una hora, me lo dan en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo mismo que el servicio de agua, lo mismo que el servicio de electricidad. Son contratos de ejecución instantánea, disculpa, de trato sucesivo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las obligaciones es que se den a lo largo del tiempo, porque la necesidad es continua, es periódica, es a lo largo del tiempo la necesidad. Yo estoy necesitado de eso y necesito que esa obligación se cumple en el pasar del tiempo. En cambio, en un contrato de ejecución instantánea, ya es un contrato cuya naturaleza de la obligación es que se puede ejecutar en un solo momento, ya que la necesidad es inmediata. No se necesita prolongar a lo largo del tiempo, sino que es instantánea. ¿Se entendió esa diferencia? Porque lo vamos a complicar un poquito más. Sí, ya. Espero que no estén volando. Les prometo que esto va a ser la única parte teórica y ya en la siguiente vamos a ser más prácticos con la compra-venta, ya que va a ser más sencillo, ¿ya? Pero es importante, siempre es importante saber esta parte general. Ya, miren, ahora. Entonces, ejecución instantánea es porque la naturaleza de la obligación es que se puede ejecutar en un solo momento. En cambio, es de tracto sucesivo porque la naturaleza del contrato es que se pueda realizar a lo largo del tiempo. Ahora, primero, contratos de ejecución instantánea.
Como les digo, son contratos cuya naturaleza es que se puedan ejecutar en un solo momento. Y estas se dividen en tres. Contratos de ejecución inmediata, contrato de ejecución diferida y contrato de ejecución escalonada. Miren, hagamos un último esfuerzo para entender bien esto, ¿ya? Y ya ahí cerramos y ya nos vemos en las siguientes asesorías. Miren, en los tres casos son contratos de ejecución instantánea. Son contratos cuya naturaleza es que se puede ejecutar en un solo momento. ¿Cuál es la diferencia entre estas? En que la ejecución inmediata, las prestaciones se dan al mismo tiempo. No solamente su naturaleza es que se dé, sino que éstas se dan. En la diferida, la naturaleza es que se puedan dar en un solo momento, pero que por acuerdo de parte se posterga. Y en la de ejecución escalonada es aquella que también por naturaleza se puede ejecutar en un solo momento, pero por acuerdo una de las obligaciones se divide para ser entregada por partes. Pongamos un ejemplo para entenderlo bien, o tres ejemplos. Un contrato de ejecución instantánea es un contrato de compra-venta, es el clásico. ¿Ya? Por ejemplo, la compra-venta de un reloj. Las prestaciones, que es la obligación de transferir la propiedad y la obligación de pagar un precio, son obligaciones cuya naturaleza se puede dar en un solo momento, se pueden ejecutar en un solo momento, es posible de darse, ¿no? Muy bien. Ahora pongamos tres ejemplos. En virtud de este contrato, yo estoy caminando en la calle, tranquilo, y de repente me encuentro con Leonardo, ¿ya? Muy bien. Hola, Leonardo. Leonardo me saluda. ¿Cómo estás, José? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Sí. Y Leonardo me mira y ve mi reloj. Y dice, oye, José, ese reloj que estás usando, yo lo colecciono. O me dice simplemente, oye, José, ese reloj me gusta. Le quiero comprar uno así a mi papá, ¿no? O a mi jefe o a quien sea. Y yo le digo a Leonardo, Leonardo, qué coincidencia, yo quiero venderlo. La verdad, a mí no me gusta tanto, me lo regalaron por ahí, pero yo quiero venderlo. ¿Qué te parece si te lo vendo? Leonardo me dice, ya, José, pues ya, ¿cuánto quieres? Ya, mira, 100 solcitos. Leonardo dice, ya, no hay problema. En este momento saca su billetera, saca un billete de 100, toma José. Yo en este momento agarro el reloj y le entrego. La naturaleza de este contrato es de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque las obligaciones se pueden ejecutar en un solo momento. Pero además son de ejecución inmediata. ¿Por qué? Porque así se han realizado. En un preciso momento, ¿qué pasó? Yo le transferí la propiedad del reloj y Leonardo me pagó el precio en dinero. En este momento se cumplieron las obligaciones. En este momento. Entonces, un contrato de ejecución inmediata. Es instantánea e inmediata. Ahora, en ese ejemplo, lo mismo. Me encuentro con Leonardo, me saluda, me dice el reloj, le digo que lo quiero vender. Leonardo me dice, ya, perfecto, José. Bien. Yo le digo, ya, bueno, 100 soles, pues. Leonardo me dice, ah, ya, José, normal. Pero hubo un pequeño problemita, pues. No tengo efectivo. Y mi celular se ha apagado la batería, así que no tengo para yapearte. Pero no te preocupes, José. Véndeme ese celular. Disculpa, ese reloj. Yo llegando más tardecita en mi casa, cargo mi celular, te yapeo 100 soles y tú mañana me entregas en la clase ese reloj. Perfecto, le digo a Leonardo. Perfecto, muy bien. Hacemos el contrato. Bien. En este contrato, las obligaciones, ¿cuáles son? Transferir la propiedad del reloj y pagar un precio en dinero. La naturaleza de ese contrato es que se puede ejecutar en un solo momento. Son contratos de ejecución instantánea, sí. ¿Pero se dio inmediatamente? No, no se dio inmediatamente. Sino que las partes han decidido, ¿qué cosa? Postergar el cumplimiento. Yo
le voy a entregar mañana el reloj y Leonardo me va a yapear hoy en la noche, cuando cargue su celular. Miren, es un contrato de ejecución instantánea porque la naturaleza de ese contrato es que se puede ejecutar en un solo momento, pero será de ejecución diferida porque las partes deciden postergar su cumplimiento. Es decir, que se dan en momentos distintos. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo. Muy bien. Mismo ejemplo. Ya, similar. Me encuentro con Leonardo, le digo, me dice, qué lindo reloj, le quiero comprar eso a mi papá. Le digo, está bien, te lo voy a vender. Ya, te lo voy a vender. Muy bien. Pero imaginemos que el reloj sea un Rolex. No le digo, mira, este Rolex aquí me lo regaló, no sé, una persona, cuesta caro. No, te lo voy a vender a $10,000 nada más. Leonardo se sorprende. Pero dice, ya, pues José, me gusta ese reloj, si es un Rolex, ya, pues mejor, pues. Lo compro, ¿no? Pues yo te lo compro. Pero Leonardo me dice, ya, pero José, en cuotas, pues, ¿no? $10,000 en una va a ser un poquito complicado, pues, José. Recuerda que recién estoy iniciando la carrera, ¿no? ¿Qué te parece si te pago $1,000 mensuales por 10 meses? Y yo le digo a Leonardo, ya, no hay problema, pues te lo vendo, este reloj, y me pagas $1,000 mensuales. Muy bien. Mire, sigue siendo un contrato de compra-venta, sigue siendo un contrato de compra-venta. Sigue siendo un contrato de ejecución instantánea porque la naturaleza de las obligaciones, que es transferir la propiedad y pagar un precio, se pueden ejecutar en un solo momento. Esa es su naturaleza. Pero, hemos acordado que una de las obligaciones, que es pagar esos $10,000, sea dividida para ser entregada por partes. A ese contrato se llama contrato de ejecución escalonada. Ojo, y quiero que entiendan esto, bien importante. Este contrato de compra-venta, y ojo, esto es importante porque acá hay que diferenciarlo justo con el suministro. Es un contrato que vamos a ver más adelante, quizás mañana. El contrato de compra-venta es porque es de ejecución instantánea. Su naturaleza de las obligaciones es que se puedan ejecutar en un solo momento. ¿Ya? En un solo momento. Esa es su naturaleza. Su naturaleza. ¿Ya? Ahora, en la ejecución escalonada, si bien se va a cumplir una prestación por partecitas, sigue siendo de ejecución instantánea, porque es su naturaleza. Porque, recuerda lo que les dije al inicio, porque la necesidad sigue siendo una sola. Sigue siendo, el contrato sigue así, buscando satisfacer una sola necesidad, que es, ¿qué cosa? El reloj. Sigue siendo una sola necesidad. En cambio, en un contrato de tracto sucesivo, la necesidad es prolongada. Y vamos a ver un contrato de suministro. En un contrato de suministro, por ejemplo, una bodega necesita 100 botellas de Coca-Cola. Entonces, con un distribuidor hace un contrato de suministro. El distribuidor periódicamente, quincenalmente o mensualmente le entrega esa cantidad de botellas a la bodega. ¿Ya? Periódicamente le entrega esa cantidad de botellas a la bodega. Ahí también se da a lo largo del tiempo, pero no es de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque la necesidad se es a lo largo del tiempo. Es cada 15 o cada mes es la necesidad. Es prolongada, por eso es un contrato de tracto sucesivo, el contrato de suministro. En cambio, la compra-venta, a pesar de que sea de ejecución escalonada, es un contrato de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque la necesidad es una sola. Se busca satisfacer una sola necesidad, nada más. ¿Ya? Nada más. Muy bien. Ahora, esos son contratos de ejecución instantánea. Y contratos de ejecución diferida, disculpa, de tracto sucesivo, como les digo, son contratos cuya naturaleza es que se pueda dar a lo largo del tiempo. Porque es su naturaleza. Por ejemplo, un arrendamiento o la luz que pagan ustedes. Ahorita están haciendo, por ejemplo, uso de la luz, ¿no? En su computadora, en su laptop.
¿no? O en su caso, pues, del Wi-Fi. Y ahí la prestación, que es la obligación de otorgarles ese servicio, es continua a lo largo del tiempo. Los contratos de tracto sucesivo pueden ser continuada o periódica. Continuada es porque no hay interrupción alguna. Es prolongadamente a lo largo del tiempo. Típico caso de eso, servicio de agua. Abren el caño, hay agua. 1 hora abren el caño, hay agua. En 2 horas abren el caño, hay agua. Es continua la obligación. En cambio, de ejecución periódica, también es una obligación que se da a lo largo del tiempo, pero no de manera continua, sino durante plazos, como el contrato de suministro. El ejemplo de la bodega. Coca-Cola no le da todos los días botellas a la bodega, no, se no le da periódicamente, cada 15 días, cada mes, periódicamente le da, pero a lo largo del tiempo. No es algo continuo, sino periódicamente. Ambos son contratos de tracto sucesivo. Ahora, ejemplo, arrendamiento, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento, el arrendador se obliga a otorgar el uso de un bien y el arrendatario se obliga a pagar una renta. Primero vamos con la obligación de dar uso de un bien. Si yo estoy obligado a darles a ustedes el uso de un departamento, esa obligación, ¿se da en un solo momento o se da a lo largo del tiempo? Ustedes cuando usan un departamento, ¿lo hacen en un solo momento o lo hacen a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo, pues. No es que pisan y ya está, ya se cumplió. No, lo usan a lo largo del tiempo. Esa obligación es de tracto sucesivo. Específicamente de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque están usando, en este caso, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Lo usan ahorita, lo usan más tarde, lo usan a lo largo del tiempo. Y la otra obligación, ¿qué cosa es? Pagar una renta. ¿Ustedes pagan solamente una sola renta o pagan periódicamente la renta? Periódicamente la renta, ¿no? Mensualmente pagarán pues 500, 600, 1000, 1200, 1500, ¿no? Soles o dólares. Muy bien. Eso entonces no es de ejecución instantánea, sino de tracto sucesivo, porque es a lo largo del tiempo. Pero ese pago que realizan, ¿es continuo o periódico? ¿Van pagando segundo por segundo o cada cierto tiempo van pagando? Cada cierto tiempo, ¿no? Entonces es un contrato de tracto sucesivo, pero de ejecución periódica. ¿Ya ven? Entonces, es importante saber esa distinción, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar con las clasificaciones. Y ya vamos a hablar de la compra-venta, ya que va a ser más sencillo, ¿no? Las características y todo esto ya va a ser más sencillo y más práctico. Y ya para la siguiente voy a tener voz porque creo que se me ha secado la voz por esta semana. Pero hasta ahí, dudas, preguntas, ninguna, ya. Yo con el delegado voy a coordinar, aunque sea 2 asesorías más. Si no se puede durante la semana, no se preocupen. Puede ser el sábado y el domingo, ¿ya? Ahora tampoco quiero que sea como 3 horas, 4 horas, no. Máximo 1 hora y media como hoy día, ¿ya? Porque si no, van a aprender de memoria y yo no quiero que aprendan de memoria, quiero que aprendan de verdad, para que les quede para todo el año, pues, ¿no? Y para toda su vida. Ya. ¿Hay dudas? ¿Ninguna? Me van a disculpar por el internet y por mi voz, ¿ya? Porque ya no da para más. Ya nos vemos mañana. Entonces, ninguna duda, ¿no? ¿Seguros? Ninguna. Ya. Por acá, ninguna. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, quedamos así. Coordinen con su delegado para cuando hacerlo el sábado o el domingo. Podemos hacerlo también en la mañana y en la tarde, ¿ah? No es decir, una horita en la mañana y otra horita en la tarde. Y ya, si no, una desesperada en la madrugada de lunes, antes de ir a trabajar. Ya depende de ustedes, lo coordinen con el delegado. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí quedamos y nos vemos la siguiente semana. Bueno, lunes, mañana. Cuídense.